Colombia frente pues, al coronavirus. Ayer en Bogotá lo vimos en la ciclovía dominical, donde miles de ciudadanos, yo creería que millones de ciudadanos salieron a la calle, pues a la calle no, sino a disfrutar de este espacio de recreación y convivencia ciudadana. Muchos salieron con sus hijos a disfrutar de este paseo, pues a sacarlos. Y yo tuve la oportunidad de dialogar con uno que otro ciudadano y ellos me decían que efectivamente ya estaban cansados, que necesitaban que sus hijos salieran y dispersaran su mente y que por eso aprovecharon el espacio de la ciclovía el día de ayer. Creo que Bogotá celebró esta liberación de ese encierro que ya comenzaba a desgastarse, que ya era una medida que necesitaba acabarse y flexibilizarse en más del 60%, Snyder. Bueno, en las últimas horas vimos que el Centro Democrático declaró oposición abierta a la alcaldesa Claudia López. El Centro Democrático, la bancada del Centro Democrático en el Consejo de Bogotá se había declarado en independencia en el comienzo de la administración de Claudia López. Sin embargo, hoy, a través de su vocero Jorge Colmenares, decidieron o anunciaron pues que se iban a la oposición. Parecen no estar de acuerdo con muchas de las medidas que ha tomado y la manera como gobierna la alcaldesa de Bogotá, pues que en el fondo pues de la democracia como tal pues es bueno en la medida en que equilibra las cargas en la democracia distrital. Lo que sorprende de esta decisión es que se hace en un momento en que arranca la campaña tanto a Senado, Cámara y Presidencia de la República. Digamos que esto ya es un hecho, que la campaña presidencial y de Congreso de la República arrancó ya. Y como tal, pues, bajo esta coyuntura es que se da esta decisión. En otras noticias vimos que la Fiscalía y unidades del Ejército, del Ejército Nacional capturaron a 4 personas de la banda Los Charlies, de la banda delincuencial Los Charlies, que operaba expendiendo drogas y contrabando en el sector de San Andresito, San José, Snyder. Y una noticia bastante polémica en el día de hoy es el préstamo que le hizo el gobierno nacional a la aerolínea Avianca. Y por este motivo será citado a debate de control político el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, Snyder. Neider, Oscar, muy buenas tardes. Gracias por esta amable invitación y un saludo a todos los televidentes. Usted hace parte del grupo de senadores, de congresistas que se ha mostrado en desacuerdo con esta medida, con esta decisión del gobierno nacional. Explíquenos un poco los motivos para este desacuerdo. Bueno, Oscar, en efecto, con un grupo parlamentario llamado Liberales Socialdemócratas, que conformamos con 10 senadores más, citamos a debate de control político al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla,
tras el otorgamiento de un crédito gigantesco de 1,4 billones de pesos a los acreedores y dueños de una empresa en particular, que es Avianca. Me parece que esto es inédito. Esta es la primera vez desde que yo tengo uso de razón y no creo que existan antecedentes históricos de esta magnitud, que el gobierno, con plata de presupuesto público, de un fondo destinado al alivio de la situación y de la crisis de millones de colombianos ahorita con el coronavirus, pues se le otorgue así, como si fuera un banco de primer piso, sin mayor análisis de riesgo, pues 1,4 billones de pesos a una empresa. Es algo impresionante. Ponga usted en contexto, mire, el FOME, que es el fondo que se creó para atender esta crisis, pero sobre todo la crisis de los hogares, del empleo, de la pequeña y mediana empresa, apenas se ha gastado aproximadamente 2,4 billones 6 billones de pesos. 6. Y aquí, de un tajo, se le otorga 1,4 a una empresa. Es decir, todo lo que se ha gastado el gobierno para ayudarle a los más pobres, a las empresas, a las pymes y a los hogares suma 6. Y esto aquí, una empresa y unos accionistas suma 1,4 billones de pesos. Para que usted se haga una idea, el subsidio al desempleo, que llegó muy tarde y que apenas llega a 130.000 empresitas, se ha gastado 2,4 billones de pesos y una empresa se está llevando 1,4 billones de pesos. Esto yo creo que merece muchas explicaciones. Hombre, ahí hay una manipulación muy burda y yo diría muy cínica de los números para engañar a la gente. Dicen que con esto están protegiendo 500.000 empleos. Eso es como burlarse de la gente en la cara y sin pena alguna. Como decir a la gente, ustedes son brutos y yo les puedo decir cualquier embuste y ustedes se lo van a creer. Mire, si de verdad hubiera una gran preocupación por parte del gobierno con el empleo, no hubiera tardado 4 meses en decretar el subsidio al desempleo. 4 meses. El subsidio al desempleo llegó en el mes de junio y ha sido tardío y tímido en su alcance. Si de verdad le preocupara el empleo de los colombianos, habría decretado ese subsidio al desempleo desde un principio y habría obligado a los bancos a prestarle plata a la pequeña y mediana empresa y no lo hizo. No lo hizo. Entonces yo no creo que ahorita pueda salir aquí pues que el argumento es la preocupación por el empleo. Y en segundo lugar, pues la economía de este país no depende de una sola aerolínea. Lo que pasa es que tenemos una política de cielos cerrados. Aquí no hay cielos abiertos. Aquí no hay competencia en la política aeronáutica. No hay competencia en el negocio aeronáutico. Aquí se protege a una empresa, se protege un monopolio y por eso es que le han cobrado tan caro a los colombianos y por eso es que hacen un poco lo que quieren con el consumidor. ¿Por qué no haber promovido una política de cielos abiertos? Hay más aerolíneas, hay aerolíneas nacionales pequeñas, más pequeñas como Viva Air, como LATAM, como EasyFly compitiendo. ¿Por qué no ayudarles a estas empresas a que copen también parte de ese mercado? Entonces yo creo que las razones son inexplicables. Y hay muchas dudas frente a las mismas condiciones de ese crédito. Senador, el presidente Duque dijo esta mañana que ese préstamo garantizaba la protección de 500.000 empleos, ya que estamos hablando de empleos. Usted toca el punto de empleo. El presidente Duque dice, con ese préstamo garantizamos 500.000 empleos. Me sorprendió que el viceministro Juan Alberto Londoño en la W dijo, no garantizamos el empleo de nadie, pero sí garantizamos la solidez de una empresa. Bueno, ¿a quién creerle en este caso? ¿Al presidente o al viceministro? Hombre, mire, yo le decía ahorita, decir que se están protegiendo 500.000 empleos, burlarse de los colombianos en la cara. Es decirle a los colombianos balurdos, yo les puedo decir lo que quiera, cualquier número, por grotesco que sea,
y ustedes se lo van a creer. Es decir, ¿a quién, por Dios, a quién le cabe en la cabeza que Avianca produce 500.000 empleos? Es una forma de mentir con estadísticas. Pero como no hay Congreso, porque el Congreso lo tienen cerrado, convertido en una plataforma, pues no hay espacio para hacer estos grandes debates de control político con contundencia. Nosotros pedimos ahorita un debate de control, pero presencial, que vaya el ministro y que vayan los congresistas al recinto. Porque para el gobierno es muy cómodo, cuando usted reduce el Congreso a una plataforma que nadie ve, cerrada, pues un debate tiene fuerza. Entonces hacen lo que quieren y dicen la mentira que quieran, como esta, de que están protegiendo 500.000 empleos. Esto es indecente mentirle de esa manera a los colombianos. Es cínico, es decirle bruto, es insultar la inteligencia de la gente. Pero bueno, más allá de eso, lo que yo le puedo decir es que ninguna explicación ha sido satisfactoria. Es un crédito supremamente riesgoso porque esta es una empresa que está en un proceso concursal, es decir, está en un proceso de bancarrota, tratando de ver, de mirar si es viable, porque pues hasta ahora no lo es, porque sus accionistas no quieren inyectarle un peso. Mire lo que ha pasado, por ejemplo, en el proceso concursal capítulo 11 de la aerolínea LATAM. Sus dueños, que es la familia Cueto y otro fondo de inversionistas, metieron carne en el asador, metieron plata, 900 millones de dólares, para decirle a otros inversionistas, vengan. En este caso, el señor Efromovich y Kingsland, que es un señor Criete, en donde pues, tiene un negocio con la aerolínea United, no han querido meter un peso, no quieren arriesgar un peso. Quieren que el gobierno arriesgue toda esta plata, la ponga en el asador, a ver si de pronto llegan otros inversionistas. Pero lo que es sorprendente es que el gobierno pone el riesgo, pone la plata, pone el CASE inicial y como contraprestación no obtiene participación accionaria de la empresa. Como contraprestación no entra a los órganos de dirección de la empresa. Es decir, pone el riesgo, viabiliza eventualmente a la empresa, se valorizan las acciones que hoy están muy deprimidas, es decir, las acciones de Efromovich y las acciones de los señores Criete, hacen desde ya un negocio porque se desvaloriza gracias a la confianza del Estado colombiano, que además protege a la empresa de la competencia, y posiblemente estas personas aumentarán su participación accionaria y su posición en la empresa. Entonces, pues el gobierno asume el riesgo, pero no obtiene nada a cambio. Es una cosa, es increíble, es lo más cercano a un negociado. Pues ya hoy mandamos con el Grupo Liberal Socialdemócrata que conformamos en el Congreso, ya mandamos un derecho de petición para que nos den unas primeras explicaciones por escrito. Mandamos 22 preguntas, pedimos las actas del FOME y obviamente vamos a exigir un debate de control político en el recinto. El gobierno tiene una prioridad política desde el mes de abril y consiste en mantener cerrado de facto el Congreso de la República y convertirlo en una irrelevante plataforma. Porque pues un Congreso en una plataforma pues no tiene dientes, no tiene dimensión política y por lo tanto no tiene capacidad de hacerle contrapeso y por lo tanto de equilibrar la democracia colombiana. Entonces pues el gobierno se siente muy cómodo, pues no hay control político, hago lo que quiero. En muchos medios de comunicación apoyan ese cierre del Congreso porque sienten que el gobierno tendrá mucho margen para presentar una reforma tributaria que extienda el IVA a los más pobres y salve las exenciones tributarias de sectores muy poderosos. Es decir, es algo muy preocupante. Lo que yo veo es un deterioro muy profundo de la democracia y de los contrapesos que debe haber en cualquier democracia. Entonces nosotros seguimos dando la pelea. He peleado mucho desde abril por el Congreso, en contra de este Congreso virtual. Miren ya las consecuencias, mire por dónde vamos, mire el proceso de concentración de poder que se ha gestado y todavía falta la agenda legislativa que tratarán de empujar y de meter en beneficio de unos pocos y en detrimento de muchos. Senador Rodrigo Lara, es por lo menos, o siquiera tiene algo de decencia, utilizar recursos públicos para tratar de salvar una compañía donde su presidente, es decir, el doctor Efromovich, tiene problemas judiciales en el exterior?
Pues yo he señalado que prestarle plata a Efromovich es como prestarle plata pública a Odebrecht. Están en una situación muy parecida. El señor Efromovich no ha sido un empresario leal con sus empleados, mire, ni con los colombianos. Primero porque no paga impuestos de renta en Colombia, produce su riqueza en Colombia. Tiene el monopolio y la posición dominante del transporte aéreo interno. El Estado colombiano le ha otorgado exenciones de renta para todas las operaciones aéreas al exterior, pero optó por no pagar renta en Colombia, domiciliar ficticiamente su empresa en Panamá y en un paraíso fiscal. Entonces es un impuesto, genera riqueza acá, usa el aeropuerto colombiano, usa la infraestructura aérea colombiana, usa todo lo que le ofrece el país, gana mucho dinero en el país y no paga renta. Y no paga renta. Segundo, maltrata a sus pilotos, les desconoce sus convenciones, les desconoce sus derechos y los somete a unas condiciones extremadamente difíciles de operación aérea. Y tercero, ahora obtiene 370 millones de dólares del gobierno, que nadie sabe cómo vamos a controlar porque no tenemos participación en los órganos directivos de esa empresa. Y él sigue con su misma participación accionaria y posiblemente la va a ampliar gracias a este regalo, a esta salvación, a esta aparición divina que le llegó a esta empresa con la generosidad del gobierno colombiano, con la plata de todos. Entonces yo lo que veo es mucha generosidad por parte del gobierno colombiano con una empresa, con sus dueños y sus acreedores, y mucha austeridad, con la plata que va para las pequeñas y medianas empresas, con la plata que va para los hogares, con la plata que debería ir para los desempleados. Es lo que ocurre en un país cuando se debilitan los controles democráticos. Mire lo que nos está costando, mire lo que nos está costando haber permitido la introducción de esta figura del Congreso virtual. Hacen lo que se les da la gana. Es que eso significa que no dan la cara. Es que eso significa que desprecian completamente la opinión pública. Desprecian completamente al Congreso. Porque un congreso virtual es un tigre de papel. Un congreso virtual es un tigre virtual. Usted le ponen un tigre de verdad o le ponen un tigre virtual. Bueno, eso es un tigre virtual. Mire, el viceministro no es vocero político del gobierno, en nada. El viceministro es un señor ahí que trabaja y le carga la maleta a Alberto Carrasquilla. No es nada más, y va y lo representa en las juntas de los negocios, de los grandes negocios del Estado, en todo en donde haya dinero, donde haya transacciones con el Congreso, está este señor Londoño, ya es conocido. Es el viceministro de la mermelada, es el viceministro de las transacciones. Eso es lo que nosotros sabemos de ese señor Londoño, pero no tiene ninguna vocería política. Los voceros políticos ante el país y ante el Congreso son los ministros, son los que responden políticamente, son los que pueden ser objeto de moción de censura. Pero como no hay Congreso, mire lo que está pasando en este país. No hay Congreso funcionando. Hay un acuerdo con las mesas directivas de tener esta vaina funcionando en una plataforma y de hacerle trampa al fallo de la Corte Constitucional. ¿Para qué? Para que nadie les haga preguntas, para que puedan burlarse de la gente y expresarse a través de un viceministro de ese perfil como el señor Londoño. Entonces, pues, mira a ver cómo se ha equivocado este país cuando se puso a defender con tanta frivolidad, con semejante nivel de frivolidad, esta cosa del Congreso virtual. Mire ya por dónde estamos. Concentraron todo el poder, hacen lo que quieren, vamos a ver para dónde más sigue esto. Pero, senador, el ministro Carrasquilla se ha caracterizado precisamente por no dar la cara, por enviar a sus viceministros incluso a las plenarias del Congreso y a las comisiones del Congreso de la República donde él es citado. Ustedes en las preguntas, en el formulario que le enviaron, le hacen la advertencia de que si las respuestas que da no son satisfactorias, le aplicarían un debate de moción de censura. La pregunta, senador, es, ¿usted sí cree que puede tener éxito un debate de moción de censura cuando el gobierno está abierto a dar mermelada y es precisamente el ministro que tiene el frasco de la mermelada?
Obvio que es difícil porque usted está peleando contra la mermelada. Tan sencillo como eso, en pleno proceso de presupuesto. Entonces, a veces estos debates le sirven a unos tipos a veces a sacarles más mermelada a esta gente. Lo que yo le puedo decir es que esto nadie ha dicho que es fácil, nadie ha dicho que el ejercicio de representación política y el ejercicio de las ideas es un ejercicio fácil. Esto es un tema que implica una lucha, que esto implica hacerlo con fuerza y con convicción, y hay que dar la pelea y la seguiremos dando porque creemos en unas ideas y porque creemos que el país no puede seguir siendo gobernado por y para unos muy contados grandes intereses económicos. Es lo que pasa aquí. Aquí el señor Efromovich se come básicamente prácticamente el 30% de la plata destinada a 50 millones de almas. Por Dios, es que esto es impresentable. Impresentable. Y yo lamento mucho el papel de los medios de comunicación tradicionales. Yo los he visto completamente alineados con el gobierno, completamente alineados con esta idea del Congreso virtual. Cuando usted va y denuncia, por ejemplo, que después de que le otorgaron 13 millones de pesos a la banca nacional de plata, de financiación, de fondeo del Banco de la República, salieron al otro día a repartirse 8 millones y medio de dividendos, es de plata para su bolsillo. ¿Qué pasó acá? Silencio. Lo que hubo contra mí fue una andanada en redes sociales, en unos medios, para desprestigiarme por haber denunciado eso. Y así sucesivamente, pues los grandes temas, los grandes favores económicos son temas que no se tocan. Me sorprendió mucho, mire, yo no sé, yo no soy amigo del alcalde de Medellín, ni cercanía, ni con EPM, yo no me meto en ese asunto, pero veo que demandan a los contratistas de lo que ha sido el elefante blanco de ingeniería más grande de la historia del país, tal vez del mundo, que es Hidroituango. Carajo, y salen a fustigar al señor que demanda a esas empresas de contratistas. Por Dios, la andanada mediática para fustigar una demanda que simplemente equivale a o pagan ellos, como que pretendemos con la demanda los contratistas, o pagamos todos los colombianos, y a fustigar la demanda con cualquier cosa, que es que la gobernanza corporativa y yo no sé cuántas bobadas más. Por lo menos bobadas en lo que tiene que ver frente a la magnitud de la demanda. Y por otro lado, ahorita con esto de Avianca también una cantidad de voces diciendo que es que de esto depende el país. De hecho, lo que es bueno para Avianca es bueno para 50 millones de colombianos. Lo que es bueno para Efromovich es bueno para 50 millones de almas. Francamente impresentable. Senador, en este ejercicio de moción, de posible moción de censura que se dé y en el claro debate que ustedes van a dar por este préstamo que se hizo a la aerolínea Avianca, ¿usted sí cree que su partido, Cambio Radical, que está alineado con el gobierno nacional, lo vaya a acompañar? No lo sé, tal vez algunos. En todo caso, nosotros quienes presentamos este debate, esta moción de debate y eventualmente moción de censura, pues conformamos un grupo parlamentario en el Congreso de la República. Somos liberales de corte, filosofía, ideología socialdemócrata, y somos 11 senadores, y eso pesa mucho más que el grueso de los partidos políticos, se lo puedo asegurar. Pues bueno, senador, muchísimas gracias por este espacio que nos dio en Confidencial Colombia, en este diálogo de media hora que tenemos para tratar los asuntos del país. Y bienvenido, esta es su casa. Gracias, Oscar, Sneider, muy amables, muy contento de poder participar en el programa y agradecido por la invitación. Bueno. Ustedes, gracias, muy amables. Chao, chao. Hasta luego. Chao, gracias. Pues bueno, no sé si tengas algún comentario. Pues bueno, Sneider, preocupa bastante que se utilicen recursos públicos para financiar un hueco
que tiene una empresa privada cuando hay muchísimas empresas en la misma situación a las cuales no se les prestó atención. Esperemos qué surge de este debate que piensan hacer los 11 senadores que se han llamado Grupo Socialdemócrata, Liberal Socialdemócrata en el Congreso de la República para mirar de qué manera se soluciona este asunto y si efectivamente esto tiene un llamado de moción de censura y si la moción de censura se va a aplicar como es debido. Recordemos que no es la primera vez que el ministro Alberto Carrasquilla enfrenta este escenario. Sí, Snyder, y pasando a otro tema, otro debate se avecina y es el proyecto de ley que pretende cambiar el sistema de regalías en Colombia. Algunos senadores, otro y un representante han hecho la denuncia de que esto abre la puerta al fracking indiscriminado. En este sentido, se va a hacer un debate en la Comisión Quinta del Senado. Esperemos muy pronto tener a su presidente, el senador Guillermo García Realpe, hablándonos sobre esto. Sí, Snyder, se dice que se están inclinando los magistrados por enviarla a la fiscalía, pero vamos a ver, hasta que no haya el anuncio oficial es mejor no hacer cábalas. Bueno, Snyder, hasta luego.